Cuando hablamos de ayuno, me gusta ir directamente a las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18, Jesús dice: «Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Cuando nosotros hablamos de ayuno, nos pasa muchas veces lo mismo que quizá como con el diezmo, que nos vamos a pensar al Antiguo Testamento únicamente como si fuera algo que los cristianos no tienen que practicar. Sin embargo, el propio Jesús ayunó en el desierto para tener un tiempo de más intimidad y comunión con el Padre. Vemos que en el Antiguo Testamento los ayunos también eran normales. Conocemos a hombres como Daniel que ayunaron, conocemos el caso de la reina Esther, que cuando el pueblo iba a ser sacudido, iba a ser perseguido, iba a ser atacado, pidió que todo el pueblo ayunara en el momento que ella después iba a interceder ante el rey. Vemos también ayunos a lo largo de la Escritura de hombres como los ninivitas, que cuando Jonás trajo ese mensaje de juicio, en señal de duelo y arrepentimiento, pusieron a toda la nación a ayunar. Entonces, cuando nosotros leemos los ayunos en el Antiguo Testamento, vemos que los propósitos principales eran buscar el socorro de Dios, una señal profunda de arrepentimiento y una señal de dolor, como cuando David se sumerge en ese dolor por la vida de ese niño que va a morir días después. Entonces, nunca vemos en la Escritura que el ayuno sea un medio para obtener una casa, para obtener un trabajo, para obtener un coche. Nunca la Escritura nos ha enseñado que debemos ayunar para obtener cosas materiales, cosas terrenales, cosas pasajeras, sino que debemos entender el ayuno como un momento de búsqueda intensa y de comunión con Dios. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que el ayuno sigue presente, que el ayuno está patente en la vida de los cristianos. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la Iglesia en sus primeros siglos, vemos que el ayuno era una práctica habitual del pueblo de Dios. Los creyentes, los cristianos, debemos ayunar, no para obtener cosas materiales de Dios, pero para luchar con nuestra propia carne, para acercarnos más a nuestro Señor, para tener momentos, horas o días de búsquedas más intensas de Dios. El ayuno consiste en privarse de alimentos, a veces de todos los alimentos, a veces de algunos alimentos como fue el ayuno de Daniel, a veces también incluye a privarse de alimento y de bebida. Eso ya entra en la libertad del corazón de cada uno. Pero lo que sí que dice Jesús es que cuando ayunemos no lo hagamos público a los demás, no lo anunciemos a los demás, no lleguemos con cara triste o como desnutrida para decirle a la gente que estamos ayunando. ¿Por qué? Porque tampoco podemos usar el ayuno para jactarnos de nuestra espiritualidad, como si fuéramos más espirituales, más maduros o más santos que otras personas. Cuando ayunemos debemos hacerlo en lo secreto, en nuestra intimidad, para que únicamente quien lo tiene que saber lo sepa, y ese es Dios. A lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos personas ayunando. Y usualmente el ayuno lo encontramos, sobre todo cuando tiene que ver con el Antiguo Testamento, en momentos de estrés emocional, de una amenaza inminente, de algo que le pudiera ocurrir al pueblo. Como ocurrió, por ejemplo, con la reina Esther. Si usted está familiarizado con la historia, recordará que había un plan para eliminar a todo el pueblo judío. Y entonces la reina Esther se puso a ayunar, pero le pidió a Mordecai que le pidiera al pueblo judío que ayunara junto con ella, pidiéndole a Dios por misericordia. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo y respondió positivamente y protegió al pueblo. En los días de Nehemías hubo también un momento dado de estrés y amenaza de los enemigos que estaban a su alrededor. Nehemías convoca un ayuno que termina en una confesión de pecado nacional. Y tú puedes leer esa oración de Nehemías en el capítulo 1, donde Nehemías dice: yo y mi pueblo hemos pecado contra ti, y hace una serie de confesiones. Tú puedes ver un ayuno en el caso de los amigos de Daniel y Daniel mismo, cuando fueron llevados del pueblo judío desde Jerusalén hasta Babilonia, y entonces ellos hacen un ayuno parcial en el sentido de que pidieron no participar de los alimentos que venían de la mesa del rey, para ellos poder permanecer con su dieta judía, aquellas cosas que a ellos les era permitido comer. Entonces, como que en tiempos de dificultad el pueblo supo ayunar, a veces cuando se vieron amenazados por una armada militar que venía contra ellos, el pueblo ayunó también y Dios respondió. Tú encuentras ayuno en la vida de Jesús cuando se fue al desierto por 40 días.
a tener comunión íntima con el Padre. Tú encuentras un ayuno en la vida de Moisés. Estos fueron ayunos sobrenaturales donde no comieron, donde no bebieron ni siquiera agua por 40 días y Moisés estuvo ahí teniendo comunión íntima con Dios por todo ese tiempo. Como que el ayuno tú lo encuentras precisamente en momentos de mucha dificultad. En la época de Jesús, uno de los cuestionamientos que le hicieron a Jesús es que por qué sus discípulos no ayunaban. Y Cristo dijo, el novio está con la novia. En otras palabras, yo, el novio, estoy con mi iglesia. La novia no tiene razón para ayunar porque el ayuno en cierta manera implica cierto tipo de aflicción y no nos vamos a afligir mientras el novio está presente. Es cuando el novio está ausente y cuando yo me vaya habrá ocasión de ayunar. Cristo estuvo enseñando y justamente después que él partió hubo ocasión de ayunar. Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo para dar todas las especificaciones, pero hay dos cosas que quiero decir. Número uno, yo no ayuno para convencer a Dios de que me dé lo que yo estoy pidiendo. Porque Dios no es ese Dios medalaganario, diríamos en nuestro país, que hace las cosas cuando a Él le da la gana, en buen dominicano decimos nosotros. Al contrario, Dios quiere darme más de lo que yo estoy pidiendo. Lo que pasa es que muchas veces yo estoy pidiendo las cosas erradas. Entonces yo no ayuno para cambiar la voluntad de Dios y que me dé lo que yo quiero. Nosotros ayunamos para tener una mayor comunión con Dios. Cómo eso actúa en el último caso no lo tenemos completamente claro, pero por lo menos es una declaración pública cuando otros conocen si estamos participando como iglesia o como grupo, y privada cuando soy yo solamente que lo está haciendo. Pero es una manera de tú decir, yo voy a dedicar tiempo especial a comunión con Dios, a orarle a Dios. No tanto para convencerlo, sino para entender qué es la guía de Dios para este tiempo. Un tiempo especial de tu vida, un tiempo de estrés, un tiempo de dificultad, un tiempo de obrar grande de parte de Dios, pero que tú no tienes seguro cómo hacerlo. La manera como yo lo entiendo es que el ayuno de alguna manera afina mis oídos espirituales para poder discernir mejor la voz de Dios vía su palabra, vía la oración. No porque pienso oírla audiblemente, pero si hay algo que Dios va a ayudarme a entender acerca de la situación en la que yo me encuentro para saber cómo proceder. Entonces yo diría que el ayuno aumenta la sensibilidad del creyente a la dirección de Dios, independientemente de cómo Dios traiga esa dirección. Ante todo, vamos a definir lo que es el ayuno. He aquí una definición del ayuno generalmente aceptada entre los cristianos durante siglos. El ayuno es una renuncia momentánea de algo que es bueno en sí mismo, como la comida, con el fin de intensificar nuestra expresión de necesidad de algo mayor, a saber, Dios y su obra en nuestras vidas. Si lo definimos de ese modo, el ayuno no es un mandamiento explícitamente dado en la Biblia para los cristianos. El ayuno no ocupa el mismo lugar en el cristianismo como, por ejemplo, en el Islam. El ayuno que hacen los musulmanes en el mes del Ramadán en el Islam es obligatorio para todo musulmán verdadero. No puedes afirmar ser un musulmán si dices, no voy a hacer el Ramadán. El ayuno no ocupa esa clase de lugar en el cristianismo. Pero aun cuando no hay un mandato de ayunar en el Nuevo Testamento, no obstante, hay indicaciones de que era algo normal y que Jesús esperaba que sucediera entre sus seguidores. Por ejemplo, en Mateo 6, 16 al 18, Jesús dice, «Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Así que varias cosas se destacan de este pasaje. Una es que Jesús dice, cuando ayunes, no si ayunas. Esto es lo que quiero decir cuando digo que aparentemente Él espera que sus seguidores ayunen. Pero lo más claro de este pasaje es que Jesús insistió en que nuestro ayuno no se debe hacer con tal de impresionar a las demás personas. De hecho, deberíamos hacer todo lo posible, dice él, lo mejor que podamos, lavarnos el rostro, peinar nuestro cabello, para evitar que la gente sepa que estamos ayunando.
Y esto le da al ayuno para los cristianos un enfoque radical hacia Dios. Y en este sentido, el ayuno es una gran prueba y una confirmación de que Dios es real para nosotros, pues en muchas situaciones Dios es la única persona que sabe que estás ayunando. Y la disciplina no puede impresionar a nadie. Y todo lo que puede hacer es demostrar si tú y Dios están haciendo alguna transacción. Otro pasaje importante para el significado del ayuno cristiano es Mateo 9, 14 al 17. Jesús compara el antiguo ayuno precristiano con los odres viejos y el ayuno que harán sus discípulos con el vino nuevo que no es adecuado para los odres viejos, pues los reventará. En otras palabras, hay algo nuevo acerca del ayuno cristiano que lo separa del ayuno que encontramos en el Antiguo Testamento. No son la misma cosa. Esto es lo que dice. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Jesús dice que sus discípulos no ayunan mientras Él está con ellos. Él es el novio que está presente. No ayunamos cuando el novio está presente, pero cuando Él se haya ido, Él dice, como así sucedió, Él regresó al cielo. Entonces sus discípulos ayunarán. Y lo que esto parece indicar es que el ayuno cristiano es una forma de expresar nuestro anhelo por el regreso del novio, Jesucristo, nuestro Rey. Esa es la conexión entre el ayuno y la segunda venida de Cristo. Uno de los significados del ayuno cristiano es que expresamos nuestra hambre por el regreso del Señor Jesús y que ejerza su reinado en este mundo. Lo que destaca al ayuno cristiano como único, el vino nuevo que se coloca en odres viejos, es que Cristo ya ha venido. El novio, el Rey, ya ha estado aquí. Ya lo hemos visto y conocido. Lo amamos porque ya hemos saboreado su presencia. Ya hemos saboreado la presencia del reinado de Jesús. Así que el ayuno cristiano no es simplemente esperar, anhelar, tener hambre y dolernos por algo futuro. Está basado en un ya, y no solamente en el todavía no. El Rey ya ha venido. Él murió por nuestros pecados. Él se levantó de entre los muertos. Él ya ha ascendido al cielo. Ya tenemos el anticipo en nuestros corazones de su presencia y su espíritu. Pero anhelamos y tenemos hambre de la consumación del día de su regreso, su venida y su reinado. Así que el ayuno cristiano es único entre los ayunos del mundo. Es único en que expresa más que un anhelo por Cristo o el hambre de su presencia. Es un hambre que tiene raíz, base, y ya está presente en la realidad experimentada de Cristo en la historia y en nuestros corazones. Ayunar en necesidad. Permítanme dar un pasaje más que nos lleva al sentido de lo que es el ayuno para los cristianos. En Hechos 13, 1 al 3, hay una hermosa ilustración de la manera en que el ayuno se convirtió en un instrumento para aferrarse a Dios, para darle forma al ministerio que cambiaría el mundo. Dice así: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Así que los líderes de la iglesia estaban ayunando, al parecer, para expresarle a Dios sus propias necesidades, anhelos y deseos, con sus cuerpos, de que Dios los guiara en sus avances misioneros. Y Dios les dio una respuesta que transformó al mundo por completo, pues la misión que emprendieron Bernabé y Saulo, o Pablo,
fue uno de los esfuerzos misioneros más importantes de la historia mundial, ya que el avance del Evangelio llegó hasta el Imperio Romano Occidental y nada en el mundo ha sido igual desde entonces. Ayunar como forma de adoración. Entonces, permítanme sintetizar el meollo del ayuno cristiano y la razón por la que nosotros los cristianos lo hacemos. Una forma de decirlo es que el ayuno es la sierva hambrienta de la fe. El ayuno no es un sustituto de la fe en Jesús, es una sierva de la fe en Jesús. Ayunar es una manera de decir con nuestro estómago y todo nuestro cuerpo cuánto lo necesitamos, deseamos y confiamos en Jesús. Es una manera de decir que no vamos a ser esclavizados por la comida como nuestra fuente de satisfacción. Utilizaremos nuestra renuncia a la comida de vez en cuando para expresar que Jesús es mejor que la comida. Jesús es más necesario que la comida. La comida es algo bueno. No nos equivoquemos en esto. No somos ascetas que nos negamos la bondad de la creación de Dios. La comida es algo bueno, es un regalo de Dios y con ella lo glorificamos a Él de dos maneras, no solo una. Nos alimentamos con gratitud por la bondad de Dios y dejamos de comer por tener hambre de Dios. Cuando nos alimentamos, saboreamos gustosamente el símbolo de nuestra comida celestial, el pan de vida, Jesús mismo. Y cuando ayunamos, decimos, amo la realidad más de lo que amo al símbolo. Tanto la alimentación como el ayuno son maneras de adoración para el cristiano. Ambas magnifican a Cristo. Y por supuesto, ambas tienen sus peligros singulares. El peligro de la alimentación es que nos enamoramos del regalo. Y el peligro del ayuno es que menospreciamos el regalo y nos jactamos de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra disciplina. Pero en el mejor de los casos, el ayuno cristiano no es el menosprecio del buen regalo de la comida. Simplemente es un signo de exclamación sincero de cuerpo y alma al final de la oración. Te amo, Dios. Te necesito más que a la comida, más que a la vida.